Persiguiendo el jade, capítulo 19. No fue a robar tu dinero. El viento del norte entraba por la ventana, dispersando la niebla que se levanta de la taza de té, y haciendo que el rostro apuesto y refinado del hombre que estaba enfrente a ella se viera aún más nítido. Sus ojos fríos, como los de un fénix, eran tan penetrantes que nadie se atrevía a mirarlos directamente. El señor Zhao llegó a tales extremos para encontrarse con este marqués solo para decirle estas cosas. El hombre de túnica de brocado sabía que Zichen se refería a su declaración de lealtad. Sin estar seguro si de mencionar a su esposa habría sido un tabú, dijo rápidamente: por supuesto que no. Luego le entregó una caja de brocado. Al ver que Zichen no tenía intención de abrirla él mismo, la abrió para que la viera, luciendo la típica sonrisa de los comerciantes. ¿Esto es lo suficientemente sincero? Zichen simplemente lo miró con indiferencia. El oro y la plata no me sirven de nada. La otra parte se quedó en silencio por un momento, luego de repente se puso de pie y se inclinó profundamente ante Zichen. Yo, Zhao Sun, no soy más que un simple comerciante, naturalmente indigno de la atención del marqués. Sin embargo, el año pasado, durante el Festival de los Faroles, mi hermana menor acababa de llegar a la capital cuando fue secuestrada por Wei Xuan en el festival y murió trágicamente en su tienda. Sus ojos se enrojecieron y casi se echó a llorar. Si no vengo este rencor, no podré enfrentarme a mis padres en el más allá. Solo entonces la mirada de Zichen se posó sobre Zhao Sun. Pudiste encontrarme y saber de mi enemistad con el padre y el hijo de Wei. Tienes cierta habilidad. Zhao Sun se apresuró a decir que no se atrevía a proclamar tal elogio. El negocio de la familia Zhao no es grande ni pequeño, pero abarca varias prefecturas y algunos tratos con funcionarios. Por eso escuchamos más rumores que otros. Desde que Wei Xuan se hizo cargo de Jinzhou, muchos de los generales de importancia del marqués han sido degradados y enviados a regiones fronterizas remotas. En la capital, los eruditos bajo el mando de Wei Yan están escribiendo artículos denunciando al marqués en masa. Esto es lo que me hizo notar que algo andaba mal. Supuse que el marqués había encontrado dificultades y había hecho que mis hombres buscaran en secreto su paradero, pero fue en vano. Casualmente, hace unos días, la ciudad principal de Jinzhou arrestó un gran número de refugiados. También había soldados de Wenzhou que llevaban retratos, aparentemente buscando a alguien en estos refugiados. Utilicé algunos métodos para obtener un retrato de estos soldados de Wenzhou. Mirando a la persona del retrato, tan vigorosa y enérgica, supuse que a la persona que buscaban debía ser el marqués. En ese momento, el rostro de Zhao Sun mostró alegría. El cielo debe haberse apiadado de mí. Recientemente, la librería de nuestra familia recibió un lote de ensayos contemporáneos. El gerente de la librería elogió uno de ellos como una verdadera joya. Después de leerlo, sentí que cada palabra era como una perla. Pensé que debía haber sido escrito por algún erudito talentoso de origen humilde y quería conocerlo. Por eso vine especialmente a visitarlo, sin esperar encontrar al marqués aquí. Los largos dedos de Zichen seguían golpeando suavemente la mesa de sándalo rojo sin hacer ningún sonido. El toc-toc de sus dedos al tocar la superficie de madera inquietaba el corazón. La sincera explicación de Zhao Sun había aclarado cómo había encontrado a Zichen. Al escribir el ensayo contemporáneo, Zichen evitó deliberadamente utilizar su letra manuscrita.
El hecho que Shao Tsung pudiera encontrarlo parecía ser una coincidencia. Permaneció en silencio durante un largo rato y la otra parte pareció ponerse ansiosa. Aunque logró mantener la postura, no dijo nada más. Parecía alguien capaz de hacer que las cosas se hagan. Zichen entrecerró los párpados y finalmente habló. Conviertes estos billetes de tu caja embrocados en 200.000 chi de grano antes de que llegue la primavera. Al oír esto, el rostro de Shao Tsung mostró primero sorpresa y luego alegría. Antes, Zichen habría dicho que el oro y la plata no le servían de nada, pero ahora le pedía que convirtiera los billetes en grano. Esto le estaba dando una dirección clara. Sin embargo, la corte solía requisar el grano en otoño, y los comerciantes de arroz también compraban grano en esa época. Al fin y al cabo, era la temporada de cosecha, cuando a la gente no le faltaba grano y los precios eran baratos. Ahora era la final del 12º mes lunar. La gente tenía, sin duda, un excedente de grano, y comprarlo ahora sería uno de los puntos más caros que durante la cosecha de otoño, pero eso no era un problema. Pero el noroeste no era una región rica en cereales. Si se compraban 200.000 chi antes de primavera y la cosecha de otoño del año siguiente todavía estaba lejos. En caso de que surgiera algún conflicto militar en la zona, las tropas estacionadas tendrían dificultades para requisar cereales localmente. Al darse cuenta de esto, Shao Tsung sintió que su corazón latía con fuerza. Rápidamente ahuecó sus manos y dijo: Shao Tsung no defraudará la confianza del marqués. Al ver la sencilla vestimenta de Zichen, pensó en ganarse su favor. Debería organizar otro conjunto de residencias para el marqués y su esposa y proporcionar algunos sirvientes. Zichen lo miró con frialdad. El escrutinio y la precisión que se escondían bajo su actitud tranquila hicieron que Shao Tsung, que estaba medio inclinado, se inclinara aún más. Él dijo: no intentes ser inteligente. Shao Tsung no se atrevió a mencionar la organización de residencias o la compra de sirvientas nuevamente, volviéndose aún más cauteloso cuando preguntó: ¿entonces debería enviar a alguien para escoltar al marqués de regreso? Cuando llegó aquí fue personalmente al callejón occidental para recoger a Zichen. Zichen recordó que Fan Chanyu había caminado por la calle con un grupo de rufianes. Frunció el ceño ligeramente y declinó la oferta. No es necesario. Sus hermosos ojos penetrantes de fénix recorrieron al comerciante, vestido de seda, que tenía delante. Concéntrate en hacer lo que te he asignado. Finge que no sabes que estoy aquí. Si se filtra alguna palabra... Shao Tsung se apresuró a decir que no se atrevería. Shao vino a la ciudad de Lin hoy solo a conocer un erudito talentoso de origen humilde. Sin embargo, el paradero de ese erudito era incierto y Shao no logró conocerlo. En cuanto a comprar el grano, es simplemente porque Shao vio que los comerciantes de arroz están obteniendo grandes ganancias y quería ser parte de las ganancias. La esquina del ojo de Zichen se levantó levemente. Esta era en verdad una persona inteligente que entendía con solo una pista. Él le dijo: puedes irte. Solo entonces Shao Tsung se inclinó y se retiró. Después de que la puerta se cerró de nuevo, Zichen cerró lentamente sus ojos bajo el vapor del agua hirviendo en la estufa de arcilla roja. Sus exquisitos rasgos se desdibujaron en la niebla, dejando solo sus cejas y sus ojos, que habían perdido su cansancio habitual y ahora estaban llenos de una aura pesada y asesina. Shao Tsung había aparecido por pura casualidad, pero lo que sí se podía confirmar por ahora que no era uno de los miembros del clan Wei padre e hijo. De lo contrario, habrían venido personas del gobierno y no alguien que viniera a congraciarse con tales palabras de lealtad. Los 200.000 chi de grano eran una piedra de
de tope que le había dado. Si esta persona podría serle realmente útil, tener esos 200.000 chi de grano harían que sus próximos preparativos fueran mucho más fáciles. Si esta persona tuviera otras intenciones después de los 200 chi de grano, habría una trampa aún más grande esperándolo a él y a su amo detrás de él. Se oyeron voces desde fuera de la sala privada. Vamos a ver el alboroto. Escuché que la carne estofada de Juan al otro lado de la calle estaba celoso del negocio de otra persona y destrozó la carnicería de Fan. La gente de Fan ha ido a buscar problemas en Wan's. Alguien suspiró. Wan's es un establecimiento con un siglo de antigüedad. ¿Cómo pudieron hacer algo tan para desprestigiarlo? ¿Que no hará la gente para robarse los negocios? Si Chen detuvo su hilo de pensamientos y abrió los ojos y se puso de pie. Sus piernas eran tan ágiles como las de una persona normal, solo que cuando salió de la habitación privada se apoyó en su muleta. Una multitud de espectadores ya se había reunido en la entrada de la carnicería de carne estofada de Wan. El dependiente miró a Fan Chanyu y luego a Ji Lao San y a los demás que estaban de pie con los brazos cruzados detrás de ella, con caras feroces. Sus piernas se debilitaron y su voz tembló mientras hablaba. ¿Qué podemos hacer por usted? Al ver que la cara de la dependienta palidecía de miedo, Fan Chanyu frunció el ceño ligeramente. No había venido a golpear a nadie. Había venido a razonar y a exigir una explicación. ¿Por qué estaba tan asustada la dependienta? ¿Podría ser que tuviera mala conciencia? Ella dijo: llama a tu tendero, he venido hoy a exigirte una explicación. El asistente tartamudeó. El comerciante no está en la tienda. Fan Chanyu entrecerró los ojos. ¿Se atreve a ordenar a la gente que destroce en mi tienda y ahora se hace el cobarde? Detrás de ella, Jin Lao San y los demás dejaron escapar un pesado de sus fosas nasales en el justo momento, asustando aún más al asistente. Fan Chanyu giró la cabeza para mirar a Jin Lao San. Su ojo tembló levemente. Ella había traído a estas personas para confrontar a la tienda, pero ¿cómo podía parecer que las había traído para destrozar el lugar? El empleado dijo temblando: hemos enviado a alguien para avisarle al tendero. Cualquier cosa que tenga que decir, por favor, espere a que llegue el tendero. Después de hablar, sacó una silla grande para que Fan Chanyu se sentara, todavía temblando, y sacó un brasero para que se calentara. Fan Chanyu recorrió con la mirada las expresiones de los dependientes y de los espectadores, sintiendo que algo andaba un poco raro. ¿Cómo podía parecer que ella era la matona que venía a causar problemas? Sin embargo, como habían sacado una silla, un brasero y hacía tanto frío, no había razón para no sentarse y calentarse mientras esperaba. Poco después el tendero Wan llegó con su gordo cuerpo cubierto de sudor. Como hombre de negocios siempre creyó en ser amable por el bien de los negocios. Al ver a Fan Chanyu primero sonrió y dijo: señorita Fan, el dependiente me contó lo que sucedió en su tienda. El signo Wan fue transmitido por mis antepasados y yo, Wan, nunca usaría esos medios para oprimir a una chica solitaria. Mientras hablaba, miró a Jin Lao San y a los demás que están detrás de Fan Chanyu. Aunque su tono era cortés, su actitud era algo despectiva. Señorita Fan, acusar a Wan basándose únicamente en las palabras de estas personas, ¿no hay algún malentendido? Fan Chanyu permaneció inmóvil en la gran silla, mirando de reojo a Jin Lao San. Habla tú. Jin Lao San dijo inmediatamente: tú, Wan, tienes un asistente llamado Shun Chen.
Ayer vino a la taberna en el este de la ciudad con 5 taels de plata, pidiéndonos a nosotros, los hermanos, que causáramos problemas en la tienda de Fan. Toda la gente de la taberna puede dar testimonio. Al oír el nombre del asistente, la expresión del comerciante cambió ligeramente. Su actitud se suavizó un poco y le dijo a Fan Chanyu: ese asistente de mi hijo mayor. Por favor, espere un momento, señorita Fan, mientras llamo a mi hijo mayor para aclararlo. El joven amo Wan era conocido en toda la ciudad de Linan como un libertino. No contento con una casa llena de concubinas, pasaba sus días en los burdeles. Esta vez, los asistentes de Wan tuvieron que sacarlo de un burdel. Cuando regresó, todavía estaba borracho y ni siquiera tenía la ropa bien abrochada. Su padre le pidió a alguien que le hiciera tragar un cuenco de sopa para que se despejara un poco antes de que recobrara la lucidez. Frente a Fan Chanyu, el comerciante le preguntó enojado: «Hijo poco filial, ¿ordenaste a alguien que destrozara la tienda de Fan?» El joven amo, con los ojos hinchados, miró a Fan Chanyu de arriba abajo varias veces antes de burlarse. «¡Oh! Ella es toda una belleza. Robaste el negocio de nuestra familia y el restaurante Ji Qian, subiendo a la cama del anciano Li, el cocinero, y ahora te atreves a venir aquí. Tu cara es inclusive más gruesa que la de una prostituta». Era de conocimiento común que el restaurante Yi Qian a menudo compraba platos famosos de otros lugares para servirlo en su establecimiento. La propietaria tenía una forma particular de hacer negocios. Otros decían que sus métodos no eran rentables, pero al incorporar lo mejor de diversas fuentes, el negocio del restaurante Qian superó con creces a otros restaurantes estancados. Después de todo, ¿quiénes podían permitirse cenar en el restaurante Qian? Eran aristócratas adinerados con amplios recursos. Habían unos pocos restaurantes famosos en la ciudad y, por lo general, uno tenía que enviar sirvientes a varios viajes para conseguir comida de diferentes lugares. En el restaurante Qian no solo se podían disfrutar sus platos exclusivos, sino que con una simple llamada al camarero se traía de inmediato cualquier especialidad local que uno deseara. Por tanto, ya se vendieran pasteles y frutas o carnes estofadas y alimentos preparados. Todos los vendedores de la ciudad estaban orgullosos de estar asociados con el restaurante Qian. Al escuchar las palabras del joven maestro Wan, las expresiones de los espectadores variaron. Algunos estaban sorprendidos, otros incrédulos y algunos simplemente disfrutaban el espectáculo. Sus ojos no dejaban de escrutar a Fan Chanyu. Era hermosa, pero con un temperamento feroz. Si alguien dijera que era una matona que extorsionaba, la gente estaría más inclinada a creerlo. Pero decir que tenía una aventura por algún negocio. Todos se estremecieron al unísono. ¿Quién se atrevería a pensar así sobre ella? Con solo verla matar cerdos y picar carne bastaría para desanimarlo, ¿no? El comerciante Wan también abrió mucho los ojos y gritó: «Hijo poco filial, ¿qué tonterías estás diciendo?». El joven amo Wan no se preocupó. Estaba acostumbrado a intimidar a los hombres y a las mujeres de la ciudad. No se tomaba en serio a Fan Chanyu, una simple mujer. «Padre, nuestro negocio con el restaurante Qian está arruinado de todos modos, así que ¿por qué no me dejas hablar? ¿Aún tienes miedo de ofender a ese anciano Li, el cocinero?». Su mirada lasciva recorrió a Fan Chanyu. «Robaste a un hombre y tan viejo». Y un fuerte bang lo interrumpió. Jin Lao-san y los demás se giraron a mirar. Vieron que Fan Chanyu había pateado con un pie la pesada tabla de cortar que se usaba para exhibir la carne estofada frente a la tienda de Wan. La tabla no pudo soportar la fuerza y le abrió un gran agujero. La carne estofada quedó esparcida por el suelo y el joven maestro borracho Wan quedó medio atrapado debajo de la tabla. Él y sus subordinados observaron el gran agujero en la tabla de madera de hierro y tragaron la saliva al unísono. Se escogieron pensando de cuando
Esta joven señora se había ocupado de ellos antes, debió haberse contenido. Si hubiera usado tanta fuerza en ese entonces, probablemente habrían tenido varios huesos rotos y todavía estarían postrados en cama. El joven amo Wan aulló de dolor y ordenó a los sirvientes que estaban a su lado: «¿Están muertos? Levanten rápidamente a su joven amo». Dos sirvientes miraron el cuchillo carnicero de hierro negro que Fan Chanyu había sacado, y al grupo de Jin Lao San que estaba detrás de ella, que hacían crujir los nudillos, aparentemente listos para unirse a la pelea. No se atrevieron a acercarse e inclusive retrocedieron 2 pasos con las piernas que se habían convertido en fideos. Al ver esta situación, gotas de sudor corrieron por las sienes del comerciante. Al ver que Fan Chanyu, sosteniendo el cuchillo, también se asustó. «Señorita Fan, mi indigno hijo habló sin pensar. Sin duda le daré una lección a este niño poco filial. Por favor, no se enoje, señorita Fan». Fan Chanyu lo ignoró por completo. Pisó con fuerza la tabla de cortar, otra vez, creando otro gran agujero en la tabla que normalmente requería de 2 personas para levantarse. El joven maestro Wan echó espuma por la boca y puso los ojos en blanco. Los espectadores quedaron boquiabiertos. Algunas mujeres tímidas incluso se cubrieron los ojos con las mangas, temiendo que Fan Chanyu cayera el cuchillo sobre la cabeza del joven maestro en el momento siguiente. El comerciante de Wan señaló a Fan Chanyu con voz temblorosa: «¿Tú quieres cometer un asesinato?». Fan Chanyu lo miró y se burló: «¿Cómo podría matar a alguien así? Si lo hiciera, acabaría en prisión. Cuando mucho le cortaré la lengua a tu buen hijo y haré que la mastique y se la trague él mismo. Eso evitará que la mueva descuidadamente». El tendero se asustó tanto por sus palabras que casi perdió el equilibrio. Solo con el apoyo de varios sirvientes evitó desplomarse en el suelo. Su rostro se puso pálido y señaló a Fan Chanyu tartamudeando: tú, durante un largo rato, hasta sin poder formar una frase completa. El joven maestro Wan, atrapado bajo el pie de Fan Chanyu, ahora conocía el miedo. Su rostro estaba pálido mientras lloraba y miraba a su padre: «Padre, padre, sálvame». Y el comerciante con voz temblorosa: «Llamen a los funcionarios, llamen rápidamente a los funcionarios». Cuando los sirvientes de Wan intentaron ir a informar a las autoridades, el grupo de Jin Lao San los bloqueó. «Entonces, ¿están bien que ustedes intimiden a los demás, pero no que ellos busquen justicia?». Fan Chanyu golpeó fuertemente el repulsivo rostro del gordo del joven maestro con la parte plana de su cuchillo. «Dime, ¿cuándo te robé el negocio del restaurante Qian?». El cuchillo que sostenía en la mano era pesado y frío, debido a los años que había pasado cortando huesos y carnes. Había un olor indeleble a sangre en la hoja. La mitad del rostro del joven maestro se quedó entumecido por el golpe que le había dado con el cuchillo. Todo su cuerpo tembló como un colador mientras tartamudeaba: «El negocio de carne estofada Wan con el restaurante Qian se detuvo. Escuché que fue por el cocinero Li recomendó la carne estofada de tu familia». Fan Chanyu se burló: «¿Solo por eso inventaste esas historias sobre mí?». Las mujeres de la multitud, al escuchar las palabras del joven maestro, se sorprendieron que, después de toda su charla vulgar anterior, la verdad fuera simplemente esta. La reputación de una mujer era de suma importancia. Esto era llevar a alguien al límite deliberadamente. No pudieron evitar escupirle con disgusto: «Eres un verdadero inútil». Solo porque la tienda de Fan comenzó a vender carne estofada y el negocio está en auge, ¿arrasa por el barro la reputación de una jovencita? Me preguntaba por qué no hemos visto al cocinero Li comprando carne en Fan estos días. Así que fue por las mentiras de este canalla de corazón negro. Está evitando la sospecha. Wan
Es una gran empresa, pero acosan a una chica solitaria. Realmente han perdido toda la vergüenza. Pasa todo su tiempo en burdeles, así que, por supuesto, eso es lo único que puede pensar. Si me preguntas, Juan se ha vuelto demasiado grande para sus botas. No solo el sabor está empeorando, sino que una vez compré carne en mal estado allí. No es de extrañar que el restaurante Qian no quiera seguir comprándoles carne estofada. Al oír estas discusiones, el tendero Juan se puso nervioso y pateó el suelo con ira. ¡Hijo poco filial! ¡Hijo poco filial! El joven maestro Juan lloraba tanto que se le formaban burbujas de mocos. Suplicó: por favor, perdóname, te daré dinero, mucho dinero, sé que tu familia necesita dinero. Fan Chanyu permaneció en silencio y con una mirada feroz, mientras clavaba con fuerza su cuchillo en el suelo. Al ver, todos los espectadores de los alrededores quedaron boquiabiertos. El tendero Juan casi se desmaya mientras que el joven maestro gritaba de terror. ¡Grieta! El cuchillo no alcanzó el cuerpo del joven maestro, sino que cortó su adorno para el pelo y un mechón de pelo justo al lado de su cuero cabelludo. La hoja se hundió en las baldosas de piedra azul en el suelo, mientras el cuerpo del joven aún temblaba. Al cabo de un rato, el joven maestro por fin recobró el sentido. Su rostro estaba pálido como un cadáver y con un olor fétido que emanaba debajo de él, como si se hubiera formado un charco amarillento debajo de la tabla de cortar. El comerciante, sostenido por los sirvientes, jadeaba en busca de aire. Al sentir el frío en el cuero cabelludo, el joven maestro quedó completamente aterrorizado. Ya no le importaba su rostro, estalló en fuertes sollozos, con el rostro cubierto de mocos y lágrimas. No me mates, no me mates, no me mates. El tendedero solo tenía un hijo inútil y estaba llorando mientras suplicaba: señorita Fan, este hijo poco filial habló sin pensar y dañó su reputación. Sin duda le daré una dura lección. Otro día, personalmente, le llevaré un pequeño obsequio a su casa para disculparme. Los antiguos tenían dicho: cortar el pelo en lugar de decapitar. Ya le ha cortado el pelo, así que sea magnánima y olvídelo. Fan Chanyu guardó el cuchillo y miró fríamente al joven maestro Wan. No dejes que te vuelva a ver. Ella se fue con su cuchillo sin prestar más atención al padre y al hijo. El joven Wan había estado intimidando a hombres y mujeres durante bastante tiempo. La lección de Fan Chanyu de hoy fue profundamente satisfactoria para muchos. Los plebeyos que observaban incluso vitorearon y aplaudieron exclamando: «¡Bien enseñado!». Es bueno que sea la hija de Fan el tigre. Si se tratara de cualquier otra familia que sufriera este acoso, probablemente no tendrían a nadie a quien recurrir. En efecto, en la aldea de Liu había una muchacha del pueblo que es toda una belleza. El joven amo de Wan la dejó embarazada. La familia Wan se negó a reconocerlo y al final la pobre muchacha se arrojó al río. Sí, es un caso que conocemos y que estalló. ¿Quién sabe más cuántos actos despreciables más ha cometido en secreto? Su carne estofada no es tan buena como la de Fan. La carne de Fan se sacrifica fresca todos los días. ¿Quién sabe qué tipo de carne usa? Al oír los señalamientos y las discusiones de los espectadores, el viejo rostro del comerciante casi cayó al suelo. Finalmente, dos sirvientes consiguieron levantar la tabla de cortar con gran esfuerzo y el hombre miró al tendero y lloró entre mocos y lágrimas: «Padre». En lugar de consuelo, recibió 2 patadas más del enfurecido tendero. «Eres un inútil. Una cosa es pasar los días en burdeles, pero otro causar semejante escándalo. Hoy has deshonrado por completo a la antigua familia Wan». Fan Chanyu, después de haber desahogado su ira, estaba a punto de regresar a la casa cuando alguien de repente la llamó desde atrás.
Señorita Fan, por favor, espere. Fan Chanyu dio la vuelta perpleja y vio un hombre con pequeño bigote que se acercaba a ella. Señorita Fan, tiene habilidades impresionantes. Soy el gerente de la casa de dinero de Xi'an. ¿Le interesaría, señorita Fan, trabajar para nuestro establecimiento? ¿Casa del dinero? Fan Chanyu frunció el ceño. ¿Qué podría hacer Ayu? El administrador de la casa de dinero sonrió. Cobranza de deudas. Fan Chanyu. Sin embargo, Gil Lao-san y su grupo estaban ansiosos. Señorita Fan, si acepta trabajos de cobro de deuda, trabajaremos para usted en el futuro. Fan Chanyu los miró fijamente. ¿No dijiste que querías hacer un trabajo honesto? Gil Lao-san y su grupo inmediatamente encogieron el cuello y no se atrevieron a hablar. Fan Chanyu rechazó la oferta del gerente, pero no dijo mucho. Antes de irse, le dio un papel que enumeraba los diversos beneficios de trabajar como ejecutor de la casa de dinero Xi'an. Señorita Fan, no hay necesidad de apresurarse. Puede pensarlo. Fan Chanyu sostenía el periódico con un estado de ánimo bastante complejo. ¿Qué imagen tenía de ella ante los ojos de los habitantes del pueblo? Suspiró, se dio la vuelta para marcharse, pero vio a alguien parado al final de la calle. Estaba nevando y el viento le desató las anchas vestiduras. Detrás de él se veía un bullicio de la calle del mercado. Sus ojos fríos e indiferentes la miraban de una forma sutil. Fan Chanyu miró el papel que tenía en la mano con la palabra cobro de deudas escrita en él y dijo instintivamente: no fui a robar dinero. Al ver a Chen, Gil Lao-san y su grupo, inmediatamente se tensaron y dijeron al unísono: saludos, yerno. Chen, Fan Chanyu parecía aún más difícil explicar ahora.